Um, well, it's good to be back with you and to be able to teach again. Es bueno estar con todos ustedes otra vez más y tener la oportunidad de enseñar, de predicar otra vez. And I've actually been assigned a serious subject this morning about how to resolve family conflicts in light of the gospel. Y pues a mí se me encomendó predicar o enseñar acerca de un tema muy serio, muy importante en esta mañana, que es cómo responder conflictos familiares, cómo resolver problemas dentro de la familia cuando esto sucede. Now, I know, of course, that your family never has conflicts, but other families do. Ahora, yo sé que ninguna de sus familias aquí tiene conflictos, yo sé que ninguna de sus familias tiene problemas, ¿verdad? Vamos a hablar de otras familias, ¿verdad? De otras familias que sí tienen problemas. So this is an important subject for some people. Pero, ¿verdad? Este es un tema importante para otras personas, ¿verdad? Para otras familias, no para las nuestras. So let's pray. Vamos a orar para empezar. Father, I ask for your help this morning to teach your word. Padre, te pedimos tu ayuda en esta mañana para que tú prediques tu palabra. I pray that everyone hearing this, Lord, that they would be good soil, that they would be receptive. Te rogamos, Señor, que cada uno de las personas que están aquí puedan ser un suelo fértil que reciban tu palabra. God, give us the grace to understand, to trust you, to do what you tell us to do. Te rogamos, Señor, que nos des de tu gracia para entenderte y para confiar en ti, Señor. Help us to repent where we need to repent. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de las cosas que tengamos que arrepentirnos. Jesus, we thank you for your sacrifice on the cross. Y Jesús, te damos gracias por tu sacrificio en esa cruz. We thank you that you repaid our sin and evil with good. Te agradecemos, Señor, de que la paga que tú nos diste por el pecado y por la maldad fue tu amor, So that we could be forgiven. para que nosotros podamos ser perdonados. We thank you for your forgiveness and your grace. Te agradecemos, Señor, por tu perdón y por tu gracia. Help us to be forgiving and gracious towards others. Ayúdanos, Señor, a mostrar gracia y a mostrar perdón a otros también. Lord, we just ask you to speak and work and move in our lives in this time. Y te rogamos, Señor, que nos puedas ayudar a escuchar, Señor, muévete en nosotros, ayúdanos a entender en esta mañana. In Jesus' name we pray. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, whenever you get people together, there's conflict. Siempre que usted tenga personas juntas, personas reunidas en un lugar, van a haber conflictos. Amen. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? This is in every sphere. Y esto es un problema que sucede en todos los lugares. And so I'm going to take a passage that is general, that could be applied in any sphere of life, but we'll primarily focus on family in our application. Entonces vamos a leer un pasaje que yo creo que es bien amplio, es bien general, se aplica a varias áreas de la vida, pero hoy lo vamos a estar enfocando más que todo a la familia en sí. When Adam and Eve sinned, almost immediately they had conflict with one another. Cuando Adán y Eva pecaron, casi inmediatamente ellos tuvieron conflictos. So husbands and wives have conflicts, disagreements, arguments. Entonces las esposas, los esposos tienen desacuerdos, discuten, tienen conflictos a veces. Siblings fight with one another sometimes. Los hermanos, ¿verdad? Pelean los unos con los otros a veces. Right? If you don't believe we have a sin nature, put two 2-year-olds in one room with one toy. Si usted no me cree que nosotros tenemos una naturaleza de pecado, haga lo siguiente: ponga a 2 niños de 2 años más o menos en un cuarto con un juguete, a ver qué pasa. What's going to happen? ¿Qué cree que va a suceder? Disagreement, they're gonna fight. Yeah. Van a pelear, van a estar en desacuerdo. Yeah, they're going to fight. Van a pelear definitivamente. Sometimes families fall apart after a death in the family, maybe arguing over money. Muchas veces las familias se desintegran y se destruyen tras el fallecimiento de un familiar, cuando empiezan a discutir sobre herencias, sobre cosas de dinero.
Sometimes in families, people are just kind of mean and angry and yell and insult one another. Muchas veces en las familias simplemente, ¿verdad? Tenemos personas que son groseras, que son malas, que pelean, que insultan a los demás. Sometimes it's even worse. Spouses are unfaithful to each other. Muchas veces hay problemas mucho peores. Encontramos cónyuges que son infieles el uno al otro. Sometimes there's abuse of varying kinds within families. Muchas veces hay abuso de diferentes tipos dentro de la misma familia. I want to give you an example from my family when we have experienced wrong and difficulty. Quiero darle un ejemplo, un contexto de mi familia cuando nosotros tenemos alguna situación complicada. And I'll kind of refer to this at different points through the teaching this morning as an illustration of what we're talking about. Y voy a estar hablando acerca de esa situación un poco a través del mensaje como una especie de ilustración de lo que vamos a estar hablando. So, my wife Robin grew up in a family where her father started committing adultery before Robin was even born. Mi esposa Robin creció en una familia, o mejor dicho, la familia en la que ella creció, con muchas dificultades. Y su papá cometió adulterio incluso antes de que mi esposa naciera. Él ya cometía adulterio contra su esposa. It was with multiple women over a long period of time. Y fue una situación que duró bastante tiempo, algo que se extendió por mucho tiempo y con muchas mujeres también. And there was one woman in particular that was what the term we would use in English is like his mistress. Y pues había una mujer en particular, ¿verdad? Una de las amantes, como decimos nosotros. And Robin's mom was a very godly lady. Pero déjeme decirle que la mamá de Robin, mi esposa, era una mujer muy piadosa, muy creyente, muy cristiana. And biblically, she had the right to divorce him, but she chose to stay with him. Y bíblicamente hablando, ella tenía todo el derecho de pedir el divorcio, de divorciarse de su esposo, pero ella eligió seguir con él. And she asked the kids to treat him with respect, even though he was acting this way. Y ella, la mamá, incluso le pidió a sus propios hijos, les dijo a sus hijos que trataran a su papá con respeto, a pesar de todo lo que este hombre había hecho. But obviously this was very hurtful, very destructive to all of them. Pero obviamente, ¿verdad? Esa situación fue algo sumamente destructivo en la vida de la familia, en la vida de los hijos. It was kind of like an open secret simmering under the surface that weren't supposed to talk about. Era una especie de secreto a voces, por decirlo así, ¿verdad? Algo que no debía suceder, algo que ellos no tenían que enterarse, pero que poco a poco esa situación se fue filtrando, se fue exponiendo en la familia. And that's just a recipe for a dysfunctional family. Y eso, hermanos, es una receta para una familia disfuncional, una familia destruida. It was kind of an open secret in the community. He was a well-known businessman. También, ¿verdad? En la comunidad donde ellos vivían era como un secreto a voces, por decirlo así, porque él era un comerciante reconocido, famoso. Well, this went on for a long time. I mean, at least 25 years. Y esta situación, hermanos, duró mucho tiempo, por lo menos unos 25 años. Well, one night Robin's mom walked into church and she collapsed. She had an aneurysm. Y un día, pues la mamá de Robin entró a la iglesia y ella simplemente se colapsó, cayó, tuvo una aneurisma en su cabeza. And she died of complications of that a couple of weeks later. Y un par de semanas después, debido a las complicaciones de esto, ella finalmente falleció. And her and her kids were very close, and so this was very painful. Y ella con sus hijos eran bien unidos, entonces la situación fue muy dolorosa para ellos. And now, the kids were angry, and they started saying things to their dad about how he had lived and
they weren't quiet about it anymore. Y toda esta situación causó mucha amargura, mucho enojo en los hijos y ellos empezaron a decir cosas, a gritar cosas en contra de su papá, diciéndole, ¿verdad? Todo lo que él había hecho en su vida. Es decir, que ya no se callaban lo que ellos sentían. Well, Robin and I had been married less than a year at that time. I was only 20 years old. En ese punto, Robin y yo apenas teníamos un año de estar casados. Yo tenía unos 20 años más o menos. And I didn't have a lot of wisdom to offer her. I was just angry along with her. Y yo no tenía mucha, digamos, sabiduría, yo no tenía mucho consejo que darle a ella debido a mi edad. Y simplemente yo estaba enojado a la par de ella. Yo también estaba enojado por lo que había pasado. Well, the kids, out of respect asked their dad to break off this relationship with this woman out of respect for them and for their mom. Y pues entonces los hijos, es decir, Robin, sus hermanos, le pidieron a su papá que terminara la relación con esta amante, con esa mujer que estábamos hablando, como forma de respeto por lo que había pasado. But he snuck and married her in a different place, and when they found out about it, then it really blew up. Pero él realmente, digamos, en una cierta forma se escondió, ¿verdad? Se fue así por atrás y se casó con esta mujer. Fueron a otro lugar a casarse. Y cuando los hijos se dieron cuenta, realmente ahí la situación se salió de control, se destruyó totalmente. And at this point, the situation has pretty much devolved into hatred. I mean, we're not speaking, it's a mess. Y en ese punto ya la situación fue prácticamente odio puro. Ya no hablaban los unos con los otros, era un desastre. This was around the time that Robin and I were supposed to be moving to seminary, but we're not in a good place spiritually, emotionally. You just can't live with this kind of bitterness. Y ese fue el tiempo en el que Robin y yo teníamos que mudarnos porque yo iba a entrar al seminario, pero realmente espiritualmente hablando no estábamos en un buen lugar, no estábamos en una buena situación, porque no podíamos vivir con esa amargura dentro de nosotros. So, when we're Christians and we get wronged, we get treated badly. Entonces, cuando nosotros como cristianos somos agraviados, cuando alguien nos trata mal a nosotros, How do we respond? ¿cómo respondemos? What do we do? ¿Qué hacemos? How did we get from there to no longer being bitter and being at peace? ¿Cómo pasamos de la situación, de esta situación terrible y mala, a estar en un lugar de paz, de perdón? That's what we're going to look at in Romans chapter 12 this morning, if you would go there in your Bibles. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, en el capítulo 12 de Romanos. Y le digo desde ya que vaya buscando Romanos capítulo 12. So while you're turning there, let me just give you a little context. Ahora, mientras usted encuentra el pasaje, déjeme darle un poquito del contexto. So the overall message, the context of the book of Romans is that we're sinful, but we're justified through faith in Christ and His finished work on the cross alone. Vamos a comenzar diciendo que el contexto general, la idea general de la carta a los romanos es que nosotros somos pecadores, pero somos justificados por la fe en Jesucristo, por el sacrificio de Él en la cruz. Romans chapter 1 through chapter 3, around verse 18, is about our condemnation. Los capítulos 1 al 3 de Romanos hasta el versículo 18 más o menos hablan acerca de la condenación por los pecados. Romans 3:19 through chapter 5 is about justification. Del capítulo 3, verso 19 al capítulo 5 habla acerca de la justificación que nosotros recibimos. Romans 6 through 8 is about sanctification. Los capítulos 6 al 8 hablan acerca de la santificación. Romans 9 through 11 is about predestination. Los capítulos 9 al 11 hablan acerca de la predestinación.
And then Romans 12 through the end of the book is about application. Y el capítulo 12 en adelante, hasta el final de la carta, habla acerca de aplicaciones de todos estos temas, de todos estos tópicos. The beginning of chapter 12 says, therefore, brethren, or therefore, brothers and sisters, depending on your translation, in view of the mercies of God. Miramos en nosotros en el inicio del capítulo 12, en el verso 1, la frase, así que, hermanos, según la traducción que usted tenga, les ruego por las misericordias de Dios. In other words, based on everything God has done for us in Christ, He's now going to tell us how to live our lives. Básicamente diciendo, tomando en cuenta todo lo que nosotros hemos recibido por los méritos de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho, tomando en cuenta eso, entonces, hermanos, les pido que vivan de esta forma. And He tells us, based on the mercies of God, that we're to live as living sacrifices. Y dice ahí que basado en los méritos de Cristo, basado en lo que Él hizo por nuestras vidas, les ruego que ustedes vivan y presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. And so the context here is this is how we live as Christians. Entonces el contexto es, esta es la forma como vivimos los cristianos. This is how we live in response to the sacrifice that Jesus made for us. Esta es la forma como nosotros vivimos en respuesta al sacrificio de Cristo por nosotros. This is how we live not just naturally, but supernaturally in His power. Esa es la forma como nosotros vivimos, no de forma natural, sino sobrenatural, por el poder que Él tiene. And so the other thing I want you to think about contextually is Romans 13, 1 through 7 is about the government. También quiero que usted tome en cuenta para el contexto que el capítulo 13 del verso 1 en adelante habla acerca del gobierno. Ese es el contexto del gobierno. So as we read these things this morning about forgiveness and doing good to our enemies, Entonces, nosotros vamos a estar leyendo en esos versículos acerca de hacer el bien, de perdonar a nuestros enemigos. keep in mind that the Bible teaches us that God appointed the government to justly administer justice to wrongdoers, to the unjust. Pero quiero que también tenga en mente que el Señor dejó a las autoridades, Él estableció a las autoridades para que apliquen la justicia, para que nosotros convivamos de una forma justa. But personally, as Christians, we're to be forgiving and gracious. Pero nosotros como cristianos, personalmente hablando como cristianos, tenemos que mostrarnos gracia, tenemos que perdonarnos unos a otros. But the government is to protect its citizens from those who would wrong and take advantage of them. Pero el gobierno o el papel del gobierno es proteger a los ciudadanos en contra de aquellos que actúan mal hacia otros. So, with that in mind contextually, let's read Romans 12, 17 through 21. Con eso en contexto, hermanos, con esas cosas en mente, vamos a leer el versículo 17 del capítulo 12, 17 al 21 del capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. So here's the main idea of this text. Aquí encontramos la idea principal de este texto. A natural response to being wronged is to respond in like kind. Does that translate okay? Yeah. But a supernatural response is to do good. La respuesta natural ante el agravio, la respuesta natural que una persona nos hace un mal, es responder de la misma manera, es responder con el mismo mal. Pero la respuesta sobrenatural es hacer el bien. Does that make sense? ¿Se entiende eso?
¿Sí? Like if somebody does something to us, the most natural thing in the world is to want to do it back to them. Si una persona nos agravia, si una persona nos hace un mal a nosotros, lo más natural de parte de nosotros es responder ese mal con el mismo mal o con otro mal. Right? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? I mean, if someone insults you, you want to insult them back. Si alguien lo insulta a usted, usted lo quiere insultar de regreso. If someone hits you, you want to hit them back. Si alguien lo golpea, usted quiere golpearlo también. If someone makes fun of you, you want to make fun of them. Si alguien se burla de usted, usted se quiere burlar de esa persona también. If someone cheats you, you want to cheat them. Si alguien lo engaña a usted, usted quiere engañar a esa persona en respuesta. If someone's gossiping about you, you want to gossip about them. Si alguien está chismeando acerca de usted, usted quiere ir a chismear también acerca de esa persona. If someone in your family is not being kind to you, you want to be unkind in response. Si alguien en su familia, por ejemplo, no está siendo amable, no está siendo bueno con usted, usted también quiere ser malo con esa persona. That's just natural. Eso es lo natural. But what's supernatural Pero lo que es sobrenatural is instead of doing that, to love our enemies, to do good in response. es hacer lo opuesto. Es en lugar de hacer un mal, hacerle algo bueno, tratarlos bien, responder con algo bueno. Now the question would be is, how can I do this? Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo nosotros hacemos eso? How can I do what's supernatural instead of what's natural? ¿Cómo puedo hacer yo esto sobrenatural en lugar de hacerlo natural? Well, let's look at what the text tells us. Miremos qué es lo que nos dice el texto. In verse 17, we see that we can do good when we're wronged by living with the conviction that we are always representing Jesus. En el verso 17, nosotros encontramos que dice que podemos hacer el bien, podemos hacer lo sobrenatural si nosotros vivimos y tenemos la convicción de que nosotros estamos representando a Jesús. Si nosotros sabemos eso, vamos a pagar con el bien. Live with the conviction that we're always representing Jesus. Entonces, vivir con la convicción de que estamos representando a Jesús. Look at what verse 17 says. It says, repay no one evil for evil. And that's kind of a thread through the passage that we'll come back to. Miremos ahí el verso 17 de nuevo. No paguéis a nadie mal por mal. Y esa es una especie de hilo, un tema que vamos a estar viendo en todo esto. But then the next sentence says, have regard for good things in the sight of all men. Y luego continúa el verso 17, la segunda mitad. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. In other words, it's telling us to think about how other people are going to perceive what we do and say. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es que nosotros debemos pensar, nosotros debemos considerar cómo las otras personas van a reaccionar a partir de lo que nosotros hagamos o digamos, cómo ellos van a reaccionar al escuchar lo que decimos o al ver lo que hacemos. In other words, if people, say if my wife said something unkind to me, and then people heard me say the same kind of thing to her, are they going to think they're Christians? Por ejemplo, si mi esposa me dice algo a mí malo, algo grosero, si ella me insulta o qué sé yo, y vengo yo y le respondo de la misma forma, y alguien externo se da cuenta de eso, ¿acaso va a pensar esta persona, ellos son cristianos o son cristianos realmente? Are they going to think, are you really a pastor and you talk to people that way? Me van a decir a mí, ¿verdad? ¿Sos pastor de verdad al hablarle a las personas de esta manera? Part of the implication of this is we can't act one way at church on Sunday morning and live a different way the rest of the week. Parte de la aplicación de eso, hermanos, es que nosotros no podemos vivir de una manera aquí el domingo en la mañana y de otra manera el resto de la semana allá afuera.
We can't be like, "Oh, hello, brother. So good to see you. You're such a good friend." And then in the week, we're talking to somebody over here. Can you believe this guy? Can you believe how he looked on Sunday? And say all these kind of bad things. No podemos nosotros venir el domingo por la mañana, ¿verdad? Hermanito, ¿verdad? ¿Cómo está? Qué buen amigo es usted, ¿verdad? Se puso rojito. Y luego el resto de la semana, podés creer ese Jimmy, lo que hizo, ¿verdad? O lo que dijo el otro día, hablando malas cosas acerca de él. You're blushing. Yeah, you make me a little uncomfortable up here. Like with people in your family, if would you talk to your wife that way if your pastor was watching? Por ejemplo, hablando ya en la familia, ¿le hablaría usted de esa forma grosera a su esposa, por ejemplo, si usted supiera que el pastor o alguno de los pastores de la iglesia los está viendo? Would you yell at your kids that way if you were around a bunch of church members? ¿Le gritaría usted a sus hijos, verdad, grandes barbaridades si hubieran hermanos de la iglesia ahí en la casa? I mean, what do our family members see in our lives? Do they see Christ in us Monday through Saturday, or do they just think they're a church-going hypocrite? Pregúntese, ¿qué mira su familia? ¿Qué miran los miembros de su familia? ¿Miran a Cristo en ustedes de lunes a sábado? ¿O solamente es como el único día que yo miro a Cristo en ellos es el domingo, cuando van a la iglesia? So if we're going to do right, if we're going to do good when someone wrongs us, it has to come from the conviction, hey, that we're representing Jesus. This isn't about me ultimately. Entonces, si nosotros vamos a responder el mal con un bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es vivir con la convicción, vivir creyendo realmente que nosotros representamos a Cristo. Are you living that way? Le pregunto yo a usted, ¿está viviendo de esa manera? Number 2, Número 2, in verse 18, en el verso 18, the Bible tells us here to seek to live at peace with others as much as we possibly can. la Biblia nos llama a nosotros a vivir en paz con todas las personas, tanto como se nos haga posible a nosotros. That means if we're Christians and there's broken relationships in our life, it's because it's the other person's fault and not our fault. Eso quiere decir que si nosotros somos cristianos y tenemos problemas, conflictos con otra persona, que sea porque es culpa o porque la otra persona permite que suceda y que no sea por nuestra responsabilidad. In other words, we're trying to do everything we can to love people and fix broken relationships. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por perdonar a las personas, por corregir y restaurar relaciones rotas. But if it takes two to reconcile. So if they won't do their part, that's on them, not you. Pero recordemos que toma dos personas para reconciliar un problema. Entonces, si esto no llega a suceder, que sea por la otra persona, pero que no sea por usted, porque usted no desea hacerlo. Listen, Jesus was perfect and they crucified him. So Hermanos, there's some people you can't please. Hermanos, Jesús es perfecto y aún así fue crucificado. Hay personas que definitivamente nosotros no vamos a poder agradar en todo. Listen, there are some people that it's maybe impossible just to live at peace with them because of the way they are. A algunas personas es sinceramente imposible poder vivir en paz por la forma como ellos son, por la forma como ellos se comportan. But we're to try, we're to do our part, we're to forgive where we need to. Pero nosotros tenemos que intentarlo, tenemos que perdonar, tenemos que hacer lo que nosotros necesitemos hacer. Listen, forgiveness is, there's a wrong, there's an injury that comes from it, but we cancel that debt. We choose to not hold it against them anymore. El perdón, hermanos, es cuando hay una acción mala en contra, ¿verdad? Hay un daño y nosotros en lugar de pagar, elegimos olvidarlo, elegimos perdonarlo, cubrirlo.
Ephesians 5:32 says, "Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you." Efesios 5:32 dice que nosotros tenemos que ser amables los unos con los otros, como Cristo fue amable con nosotros y nos mostró de su amor. Why do we forgive? Why do we seek to live at peace? Because Jesus graciously forgave us of an unpayable debt. ¿Por qué nosotros buscamos perdón? ¿Por qué nosotros debemos buscar paz con los demás? Porque Cristo nos perdonó, porque Cristo nos dio paz a nosotros. Can you read the John Aiken quote? Yes, is that under And, Robin and Norman? yeah. Okay. Tenemos aquí un escrito de un comentarista hablando sobre este tema. Es un párrafo algo largo, entonces prestemos atención. Is it starting at When somebody... Ajá, yes. Cuando alguien te hace enojar por algo que te ha hecho, hay dos posibilidades. O bien la persona que te agravió es cristiana, y si lo es, entonces Jesús se ahogó en su propia sangre para pagar por ese pecado cometido contra ti, y retenerlo contra esa persona es actuar como si la cruz de Cristo, no fuese suficiente. La otra posibilidad es que la persona que te hirió o enojó sea incrédula. Y si es incrédula, Dios no necesita tu ayuda para que su pecado rinda cuentas. Also, the Bible teaches us that as believers, even if someone's wronged us, that we're to take the responsibility to go to them and to try to work it out. Y también la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una responsabilidad extra, ya que dice que cuando alguien nos hace un daño a nosotros, nosotros somos los que tenemos que ir a ellos para solventar ese problema. You see, we tend to think, oh, somebody did something wrong, they need to apologize to me, but that's not what Jesus said. Y nosotros tal vez pensamos, bueno, esta persona me hizo un daño a mí, ella tiene que venir a perdonar, a pedir perdón hacia mí, pero no es así. Look at what he said in Matthew 5:23 and 24. Miremos lo que dice en Mateo 25, 23 y 24. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. He also told us in Matthew 18:15 that if your brother sins against you, if he's done wrong, you're still to go to him and tell him his fault between you and him alone. También en Mateo 18:15 dice que si una persona nos hace un daño, si una persona peca en contra de nosotros, nosotros tenemos que ir hacia esta persona y reconciliarnos a solas con esta persona. If we're going to live at peace with people, we need to talk to each other and not about each other. Si nosotros queremos estar en paz, hermanos, con las personas, tenemos que hablar el uno con el otro, no tenemos que hablar el uno del otro. But what do we usually do? Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Maybe, ladies, your husband hurt your feelings. Tal vez, ¿verdad? A las mujeres, su esposo hirió sus sentimientos. Instead of talking to him about it kindly, maybe you start texting your friends and say, oh, you can't believe what this stupid man said to me this time. Tal vez viene su esposo, ¿verdad? Hirió sus sentimientos y usted en lugar de hablar con su esposo y de arreglar la situación, agarra el teléfono, vamos a abrir un grupo de WhatsApp. Amiga, no crees lo que este hombre tonto me hizo, ¿verdad? Me hirió y me hizo esto y me hizo lo otro. Well, that's like pouring gasoline on a fire instead of water on a fire. Eso es como tirarle gasolina a un fuego que ya está encendido en lugar de apagar ese fuego. That's not going to fix anything. Eso no va a arreglar nada. Because what's going to happen is they're probably going to start saying stuff like, oh, I can't believe he said that. Well, this is what my husband said to me the other day. And everybody just starts, piling on. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir la amiga, ¿verdad? Y va a decir, ay, sí, qué hombre más tonto ese. Fíjate que el mío el otro día me dijo esto y lo otro. Entonces, en lugar de corregir la situación, estamos tirándole más tierra al asunto. But maybe it was just a misunderstanding that could have been solved with a conversation. Y tal vez la situación fue un malentendido que se pudo haber solucionado platicando el uno con el otro.
We're commanded here to do everything that we can, that's within our power, not theirs, ours, to live at peace with people. Entonces, nosotros tenemos este mandamiento, hermanos, de nosotros buscar a la persona, no esperar que la persona venga a nosotros a pedir perdón, sino buscarlos a ellos para estar en paz. We do this by taking responsibility for ourselves, by talking to people, by going to them, by forgiving. Y nosotros hacemos esto tomando esta responsabilidad nosotros mismos, al ir a la persona, al ir a pedir perdón. And learning that changed mine and my wife's life. Y hermanos, déjeme decirle que aprender estas cosas cambió la vida mía y la vida de mi esposa, o nuestra vida juntos. See, the Bible talks about a root of bitterness defiling us. La Biblia dice o habla, ¿verdad?, sobre cómo las raíces de amargura nos están destruyendo por dentro. And I believe with all of my heart that I wouldn't be standing here today preaching to you, I wouldn't be in the ministry if God hadn't fixed our hearts in regard to our anger and hatred with her father. Y déjeme decirle, hermanos, que yo no estaría aquí delante de ustedes, yo no estaría predicándoles a ustedes, yo ni siquiera estuviera en el ministerio, hermanos, hoy en día, si el Señor no hubiera tratado con la amargura en nuestros corazones cuando pasó la situación con el papá de mi esposa. Here's how that happened. Esa es la forma como sucedió. In the middle of all the anger and hatred that I was talking about before, En medio de todo el odio y la amargura que teníamos de lo que yo les estaba hablando antes, my wife went to a conference at the church that she grew up in. mi esposa fue a una conferencia en la iglesia donde ella creció. And the conference wasn't about forgiveness, but during a question and answer time, someone asked a question about forgiveness. Y el tema de la conferencia no era acerca del perdón o pedir perdón ni nada de esto, pero en medio de una sección de preguntas y respuestas, alguien hizo una pregunta acerca del perdón. And part of the speaker's answer, it was a man by the name of Tim LaHaye, was he challenged people to do their own personal Bible study on forgiveness. Y la respuesta que dio la persona que estaba hablando, un hombre llamado Tim LaHaye, fue recomendarle a las personas a tener su propio tiempo de estudio bíblico para hablar acerca del perdón. And Robin thought, in the middle of this circumstance, this is of the Lord, so I'm going to do that. Entonces Robin, mi esposa, pensó, en medio de esta situación, ¿verdad? Esto realmente viene de parte del Señor. Y ella dijo, yo voy a ir a hacer eso. And so she did that study, and then one Sunday afternoon after church, she asked if we could go to the park. Entonces ella hizo su estudio, ¿verdad?, acerca del perdón, él leyó la palabra, y un domingo por la tarde, ella vino y me dijo, vamos al parque, quiero ir contigo al parque. And that's not something that we normally did, but I said, sure, there's a couple of beautiful parks in our area. Y yo pues un poco extrañado, ¿verdad? Yo dije, bueno, está bien, vamos, no es algo que nosotros acostumbramos a hacer, pero había un par de parques bien bonitos en el área. So we drive up to a beautiful spot in the park, and we got out, and we're walking to one of the benches there. Entonces llegamos al lugar, ¿verdad? Manejamos bien bonito y caminamos y llegamos a un lugar bien bonito en el parque y nos sentamos en una banca. And I noticed she had her Bible with her. Y yo noté que ella tenía su Biblia cuando llegamos allá al parque. And I got to be honest, I got a little nervous. Y déjeme ser honesto, hermanos. Me puse un poco nervioso ver a mi esposa con una Biblia en el parque. You know how when you first get married, you're kind of insecure about things? Usted sabe cómo cuando usted recién se ha casado está inseguro acerca de algunas cosas, tiene inseguridades. And I'm thinking like, what did I do and what's she here to preach to me about? Yo dije, híjole, ¿qué habré predicado yo el otro día, verdad? ¿Qué escuchó de parte mía que viene a corregirme? But the reason she had her Bible is she wanted to share what she had learned about forgiveness. Pero la razón por la cual ella llevó su Biblia es porque ella quería compartir conmigo lo que había aprendido acerca del perdón. And what she explained
shattered some myths that I had about it. Y cuando ella pues me explicó todo lo que había aprendido, eso realmente destruyó o quitó muchos mitos, muchas cosas que yo entendía sobre este tema. You know, Jesus said, "The truth shall set you free." Y Jesús mismo dijo que la verdad nos va a hacer libres. Lies leave us in bondage. False teaching enslaves us. Pero las mentiras nos amarran, nos engañan, nos tienen viviendo o creyendo cosas falsas. See, I thought you only forgave somebody if they apologized. Yo creía que únicamente yo tenía que perdonar a alguien si esa persona me pedía perdón a mí. But you know what? If somebody's never apologizes, that's going to leave you in bondage to bitterness for the rest of your life. Pero póngase a pensar, si esta persona nunca viene a usted a pedirle perdón, ustedes van a estar unidos en ese pecado, van a estar unidos en esa situación de por vida posiblemente. I thought you waited on them to come to you. Yo pensaba antes, o yo creía antes, que yo tenía que esperar que la persona viniera hacia mí. But we saw in the Bible what I just shared to you. Pero, no, go ahead. We saw in the Bible what I just shared with you. Pero nosotros miramos en la Biblia, pues lo que le acabamos de enseñar, lo que acabamos de hablar. That we go to them. Que nosotros tenemos que ir hacia la persona. We forgive because Jesus has forgiven us. Que nosotros perdonamos a la persona porque Jesús nos ha perdonado a nosotros. And we also learned what we see here, that the third principle in verse 19. Y también miramos lo que vamos a ver en este momento acerca del tercer principio en el verso 19. That we can trust God with those who wrong us. Que nosotros podemos confiar en Dios respecto de quienes nos agraviaron, respecto de quienes nos hicieron el daño. Look at what verse 19 says. Miremos el verso 19 de nuevo en Romanos 12. It says, "Beloved, do not avenge yourselves." No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Don't seek vengeance. Don't respond in like kind. Es decir, no busque venganza, no busque actuar de esta manera. But he says, "But rather give place to wrath." Sino que dice ahí, dejad lugar a la ira de Dios. In other words, get out of God's way. Entonces, en otras palabras, está diciendo, deje que Dios se encargue de esto. You stop trying to deal with them. Let him deal with them. Diciendo, usted deje de intentar tratar con esta situación y deje que el Señor trate con esta situación. Why? Because it's written, it says in the Old Testament, "Vengeance is mine, I will repay," ¿Por says qué? the Lord. ¿Por qué? Miramos la segunda parte del 19, porque escrito está, y esto está en el Antiguo Testamento, hermanos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Forgiveness is letting people off of our hook, knowing that they're on God's hook. Entonces, el perdón, hermanos, es como desenganchar a la persona y dejar que Dios las enganche a ellas. Unforgiveness is like trying to kill someone by you drinking the poison yourself. Pero el no perdonar a alguien es como querer que esa persona se muera, pero yo me voy a tomar el veneno aquí. It hurts us. A nosotros es a quien nos lastima esa situación. This is what unforgiveness is like. This is a true story that happened in Morristown, where we're from. Y esa es la forma como la falta de perdón se mira. Y esta es una historia real que sucedió en la ciudad de Morristown, donde nosotros estamos. There was a man who was kind of crazy, Había un hombre ahí, ¿verdad?, que era un poco raro, un poco loco. and he had a termite, does that translate? Termite problem in his house that they just couldn't get rid of it. Y él tenía, ¿verdad?, en su casa problema con termitas. Tenía muchas termitas y él no podía deshacerse de ellas. And the termites were kind of driving him crazy. Y las termitas estaban volviendo loco a este hombre. And you know what his solution was? ¿Y sabe cuál fue su solución? He burned down his house to get rid of termites. Él le metió fuego a la casa para deshacerse de las termitas. That's what unforgiveness is like. Así se mira, hermanos, cuando nosotros no perdonamos. It's like burning down your own house to get rid of termites. Es como quemar su propia casa para deshacerse de las termitas. Listen, think about the cross. Quiero que pensemos por un momento en la cruz. On the cross, God shows his justice that he hates sin and he deals with sin. En la cruz, Dios nos mostró su justicia y Él nos mostró cómo Él odia el pecado.
Listen, if you've been wronged, you can know because of the cross that God is a just God who will deal with sinners. Por causa de la cruz, hermanos, nosotros podemos confiar que si alguien nos agravia, que si alguien nos hace daño, el Señor se va a encargar porque Él odia el pecado. See, sometimes people kind of recoil at the concept of the wrath of God that we read about in this verse. Muchas veces las personas al leer esto de la venganza del Señor, de la ira del Señor, es como que se enrollan, ¿verdad?, al escuchar esa frase. But I think we should be comforted by the doctrine of the wrath of God if we're in Christ. Pero yo creo que si nosotros estamos en Cristo, el escuchar sobre la ira de Dios debería darnos confort, debería darnos paz a nosotros. Why? ¿Por qué? Because it says that God is going to deal with all sin and unrighteousness and injustice. Porque ahí dice que Dios va a tratar con todo pecado, con toda injusticia, con toda pecaminosidad. How could we worship a God who turns a blind eye and a deaf ear to all the suffering and injustice and evil in the world? ¿Cómo nosotros podríamos adorar a un Dios que se haga de la vista gorda? ¿Cómo podríamos adorar a un Dios que voltea su mirada y le da la espalda a la injusticia y al pecado y a la maldad? But the cross also says that God is gracious and merciful and forgiving because He justly justifies us of our sin in Christ. Pero nosotros en la cruz miramos que Él tiene justicia, que Él tiene misericordia, que Él nos justificó justamente, por decirlo de una forma, de la maldad, del pecado que nosotros teníamos. So, because of the cross, we can be gracious and merciful and forgiving in Christ. Entonces nosotros podemos perdonar, nosotros podemos tener paz con las personas por causa de la cruz, por lo que Cristo hizo en nosotros. But listen, the Son of God suffered on the cross. Hermanos, escuchemos, el Hijo de Dios sufrió en la cruz. So that means that He identifies with you in your suffering, when you're mistreated, when you're wronged, when you're hurt, when you're betrayed. Eso quiere decir que Jesús se identifica con nosotros, Él sabe lo que nosotros sufrimos cuando nos atacan, cuando nos insultan, cuando nos golpean, cuando nos odian. He's experienced it. Él lo ha experimentado, Él mismo. So He understands Entonces Él entiende and He cares. y a Él le importa. Listen, we can do good when we're wronged because we can trust God with those people. Entonces nosotros podemos responder el mal con un bien porque nosotros confiamos en Dios. Don't let them control your life. Hermanos, no dejemos que estas cosas controlen nuestra vida. Some of you have been wronged and hurt by people maybe decades ago, and it's still controlling your life today. Tal vez algunos de ustedes han sido heridos por otras personas, han sido lastimados por otras personas hace décadas y ustedes siguen dejando que eso les controle su vida. Release it to the Lord. Trust God with them. Déjeselo al Señor, suelte eso para el Señor, confíe en el Señor. And then the last principle in verses 20 and 21. Y luego el último principio que miramos en el verso 20 y 21. He commands us here to respond to evil by doing good. Nos manda la palabra a responder al agravio con el bien. Remember that love is more than a feeling. Recordemos, hermanos, que el amor es mucho más que un sentimiento, It's an action. es una acción. Jesus told us to love our enemies. Jesús nos mandó a nosotros a amar a nuestros enemigos. You may not feel love, but you can treat someone with love. Tal vez usted no sienta amor por esa persona, pero puede mostrarle amor, puede tratarlo con amor. You can love people like an enemy. Usted puede amar a una persona como un enemigo. Some of your marriages might improve if you just started loving each other like enemies. Algunos de sus matrimonios tal vez puedan demostrar que a veces hay que amar al cónyuge como un enemigo. Because if you started treating each other with love, Porque si ustedes empiezan a tratarse los unos a los otros con amor, you'd probably stop being enemies. posiblemente algún día van a dejar de ser enemigos. See, our feelings follow our obedience. Es decir, que nuestros sentimientos siguen a la obediencia. Did you hear that? ¿Entendió eso?
Our feelings follow our obedience. Nuestros sentimientos siguen a la obediencia. You start doing the right thing, you'll start feeling different. Si usted empieza a hacer lo correcto obedeciendo, va a comenzar a sentirse diferente. It says, if your enemy is hungry, feed him. Miramos ahí en el versículo que dice que si su enemigo tiene hambre, dale de comer. If he's thirsty, give him a drink. Y si tiene sed, dale de beber. Do something. Haga algo. You may not feel anything, or you may still feel anger, but do something. Tal vez usted no sienta nada, tal vez, es más, usted se sienta mal, pero hágalo, actúe. And the text says when we do this, you'll heap coals of fire on his head. Y luego dice la palabra que si nosotros hacemos eso, van a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. So, what's that mean? ¿Qué significa eso? Bible interpreters debate it, but here's my understanding. Hay debates, ¿verdad?, acerca de cómo se interpreta esta frase, pero esto es lo que yo entiendo. If we trust God and give way to wrath and do good, Si nosotros confiamos en Dios y nos deshacemos, ¿verdad?, de esa ira y hacemos el bien con estas personas, then God is going to use that. entonces lo que yo entiendo es que Dios va a usar esa situación. In the Old Testament context, heaping coals of fire on someone's head, it could be used to prick their conscience and bring them to repentance. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de esas ascuas de fuego, el contexto es de que el Señor va a usar esa situación para quemar su conciencia o para impulsarlos a ellos a hacer algo. Or if they still don't repent, it's going to be bringing more of God's judgment on them. O si ellos no se arrepienten, eso significa que va a caer más juicio de parte de Dios sobre ellos. Either way, we're free and it's on them. Cualquiera que sea la interpretación, nosotros estaríamos libres en este caso, pero ellos tendrían algo que hacer todavía. So he says, do not be overcome by evil. Y luego continúa en el 21 diciendo, no seas vencido de lo malo. The more we seek revenge, the more evil and bad and anger, it's just going to snowball. Porque si nosotros buscamos el mal, si buscamos venganza, si buscamos el odio, es como una bola de nieve que va aumentando y aumentando y aumentando. But he says the way we overcome evil Pero dice al final, vence con el bien el mal. is with good. Es con el bien hay que vencerlo. So let me wrap this up by finishing this story their personal story that I've referred to a couple of times. Vamos a finalizar con una corta historia hablando sobre eso que a mí me gusta mencionar a veces. So Robin and I had that conversation at the park. Robin y yo tuvimos esa plática en el parque. And remember, she hadn't even spoken to her dad in a while. Y recordemos que en ese punto ella no había hablado con su papá por mucho tiempo ya. But she said that what God wants me to do, and I agreed, so it was us, not just her. Entonces ella me dijo, ¿verdad?, todo lo que entendía, y yo le dije, estoy de acuerdo, y ya no era solo ella la que iba a ir a hablar con él, sino que éramos los dos. Is to reach out to my dad Entonces ella dijo, vamos a ir a donde mi papá, and ask if we can come and talk to him y le vamos a decir, ¿verdad?, podemos llegar para hablar contigo, and to tell him, or tell them really, because he's married to this lady now, tell them that we forgive them. y pues para ir a decirles a ellos, porque recuerde que él se casó con esta mujer al final, ir a decirles a ellos que los perdonamos, And to ask their forgiveness for our anger and hatred, because his wrongdoing didn't justify that. We're responsible for us. y también ir a decirles a ellos que les pedimos perdón por el odio, por la amargura que teníamos hacia ellos, porque el mal actuar de este hombre no ameritaba el odio que ellos tenían en su corazón o que nosotros teníamos en nuestro corazón, ya que nosotros éramos responsables por nosotros mismos. So that was Sunday. Tuesday night, we went to their house. Eso fue un domingo. El martes por la noche nosotros estábamos en la casa de ellos. And so we walk in. Again, she's carrying her Bible. Entonces entramos en la casa y de nuevo, ¿verdad? Ella venía con su Biblia.
He's probably thinking the same thing I was, like, what's she going to preach to me about? Y tal vez, ¿verdad? Al entrar, el papá pensó lo mismo que pensé yo, ¿verdad? Híjole, viene con la Biblia, ¿verdad? Y viene con la grande. ¿Me va a predicar de algo? ¿Qué será? But the reason she had her Bible was to read the scriptures about forgiveness, the things that she had been reading. Y la razón por la cual ella llevó su Biblia fue para leer versículos acerca del perdón, lo que ella había estado aprendiendo. And so we said, we forgive you and we ask you for your forgiveness. Entonces nosotros les dijimos a ellos, nosotros los perdonamos y también les queremos pedir perdón. His wife started crying, started asking for forgiveness, and there was this moment of reconciliation. La esposa del papá, ¿verdad? Empezó a llorar en ese momento y comenzó a pedir perdón y realmente hubo reconciliación en ese momento. Her dad was hard. Y su papá estaba cargado. He did not respond well at all. Él estaba duro, él no estaba respondiendo de la forma correcta, para nada. But you know what? Pero ¿sabe qué? For us, it didn't really matter that much. Para nosotros su reacción realmente no importó mucho. I mean, it would have been better if he did. Obviamente, hubiera sido mejor si él hubiera respondido bien, But we were free. pero nosotros estábamos libres ya. It was under the blood of Christ. Eso ya estaba bajo la sangre de Cristo. God released us from that bitterness. Dios ya nos había liberado a nosotros de esa amargura. We were able to move forward. Nosotros ya podíamos seguir adelante y superar esto. We worked at building a relationship with them. Ya podíamos nosotros intentar construir una relación con ellos. And there were some improvements made. Y sí hubo un avance en nuestra relación con ellos. But if we would have responded naturally, if we would have, which we did at first, but if we would have continued to ignore God's word, Pero si nosotros hubiéramos respondido de forma natural, y sí lo hicimos, ¿verdad? Al inicio, pero si hubiéramos continuado en responder de esta manera, en esta situación, we would have stayed stuck. nosotros hubiéramos estado trabados ahí. And it would have been like we were burning our own house down to get rid of termites. Y hubiera sido similar a aquel hombre que quemó su casa para deshacerse de las termitas. We could have ruined our lives. Hermanos, nosotros podemos arruinar nuestras vidas, But God, in His grace, set us free. pero Dios en su gracia nos ha liberado. So, what do you do with this? Entonces, ¿qué va a hacer usted con todo esto? Well, first of all, if you're not a Christian, Primero que nada, si usted no es cristiano, know that Jesus loved you so much that He suffered for you on the cross. sepa que Cristo sufrió por usted, que Él hizo ese sacrificio por usted. Know that your sin is so terrible that it took the death of the Son of God to atone for it, to absorb the wrath of God. Sepa que su pecado fue tan terrible que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a esta tierra a morir por usted, a suplir esa ira. But know that you are that graced and that loved, even though you don't deserve it. Pero sepa que usted también puede tener de esa gracia, de ese amor, de esa paz, aunque no la merezca. And if we're Christians, Y si usted es cristiano, and we really believe that, y si realmente usted cree eso, how can we look at our Savior? ¿cómo nosotros podemos vivir o ver a nuestro Salvador? How can we look at a bloody cross? ¿Cómo nosotros podemos vivir en esa cruz? How can we think about Him becoming a curse for us? ¿Cómo podemos nosotros pensar en cómo Él se hizo pecado? How can we think about He who knew no sin became sin for us that we might become the righteousness of God in Him? ¿Cómo nosotros podemos pensar que aquel que no tuvo pecado se hizo por nosotros pecado al recibirlo en la cruz, al morir por nosotros? And say, I won't forgive. Entonces, ¿cómo podemos ver todo eso y decir, yo no voy a perdonar, perdón? Listen, we can forgive because we're forgiven. Hermanos, nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. We can be gracious because we've been graced. Nosotros podemos mostrar gracia con los demás porque hemos recibido gracia a nosotros mismos. We can be merciful because we've received mercy. Nosotros podemos tener misericordia porque hemos recibido misericordia.
It's a matter of obedience. Se trata de obediencia. Will you trust God with people who have wronged you? ¿Confiaría usted en Dios con las personas que lo han agraviado? Will you choose to forgive? Elija perdonar. Will you go have that tough conversation? Hay que ir y tener esas conversaciones difíciles. Will you do your part? ¿Puede usted hacer su parte en esa situación? Maybe it's just husband and wife conflict, but you've been waiting on the other person to take the first step. Tal vez usted tiene conflictos con su esposo o su esposa y usted está esperando que la otra persona se acerque para hablar. You take the first step. Usted dé el primer paso. Don't respond naturally, respond supernaturally through the power of the Holy Spirit. No responda de forma natural, responda de forma sobrenatural por el Espíritu Santo que está en usted. Let's pray. Vamos a orar. And before I lead us in prayer, Antes de empezar a orar, right now in your heart between you and the Lord and you talking to Him, ahorita ahí en su corazón, usted hablando con el Señor, is there someone you need to choose to forgive? piense si hay alguien en su vida a quien usted tiene que perdonar. Is there something you need to let go of? ¿Acaso piense si hay algo en su vida que usted tiene que soltar ya? Is there someone you need to determine that you're going to have a conversation about something? Piense si hay alguien en su vida con quien usted tiene que hablar, tener esa conversación. Maybe there's some husbands and wives that during the break, you need to take a little walk down the street and work something out. Tal vez hay algún matrimonio aquí que necesite hablar, tal vez en el descanso que vamos a tener necesiten hablar de algo. Maybe you need to text somebody and say, hey, can we get together and talk? Tal vez sea alguien que no está aquí y usted necesite mandarle un mensaje y decirle, hey, tenemos que platicar hoy. Maybe you need to call somebody and apologize, or call somebody and say, I forgive you. Tal vez necesita llamar a alguien y decirle, te perdono, o llamar a esta persona y decirle, te pido perdón por lo que hice. Listen, this is more than a conference. Hermanos, esto es mucho más que una conferencia. It's more than an anniversary celebration. Esto es más que una celebración del aniversario. It's the Word of God. Estamos hablando de la palabra de Dios. It's your life. Estamos hablando de su vida. And life change happens when we apply God's Word obediently to real life. Y nuestra vida realmente cambia cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, cuando obedecemos a la palabra de Dios en nuestra vida. And this is about as real as it gets. Hermanos, estamos hablando de cosas reales en este momento. We've all been hurt, we've all been wronged, we've all wronged other people. Todos aquí hemos sufrido, a todos aquí nos han agraviado, todos nosotros también hemos agraviado a otras personas. What are we going to do about it? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Again, there may be some of you right now that you don't really have a relationship with Christ. Tal vez hay algunos de ustedes aquí que no tengan una relación personal con Jesucristo. Right now, place your trust in Him and what He did for you on the cross. En este momento le pido, ponga su confianza en Jesús, ponga su confianza en lo que Él hizo en la cruz. Ask Him to forgive you of your sins. Pídale a Él que le perdone sus pecados. Surrender your life to Him. Confess Him as your Lord. Rinda su vida a Él y confiéselo a Él como su Señor. Listen, if you need to talk, I mean, like I said, this is very real. If there's something you want to talk about, how this relates to your life or about becoming a Christian, Lucho and I will be here at the front. Love to talk with you after we're finished. Si este es su caso, si usted está teniendo preguntas acerca de cómo invitar a Jesús en su corazón, cómo aplicar eso en su vida, Luis y yo vamos a estar aquí al frente unos minutos al finalizar del sermón. Acérquese y háganos las preguntas. So, Father, in the name of Jesus, I ask, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, God, that you would give us the conviction that is needed to act upon this. que tú, Señor, nos puedas dar a nosotros la convicción necesaria para poder implementar estas cosas en nuestra vida.
And Lord, give us the grace to act upon this. Danos también, Señor, la gracia para actuar de esta forma. Lord, help us to put this into practice. Ayúdanos, Señor, a poner estas cosas en práctica. And I ask that you would draw people into a relationship with yourself. Te ruego, Señor, que puedas llamar, atraer personas a tener una relación personal contigo. Lord, as we respond to your word, I pray that there be forgiveness and healing and transformation by your grace. Señor, en lo que nosotros aplicamos tu palabra, te rogamos que puedas traer sanación, que puedas traer perdón, que puedas traer restauración a nuestras vidas. In Jesus' name I pray. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.